Bueno, muy buenas noches de nuevo y bienvenidos a este cierre de Wall Street. Una semana más, arrancamos de lunes. Por cierto, que para los que estáis al otro lado, que sepáis que tenemos análisis hacia el cierre, algunos de vuestros valores apuntados, y aquí estaremos un servidor, Javier del Valle y Víctor Galán, para echarle un ojo y para ir viendo esos valores por los que ustedes quieren preguntar. Antes de ir incluso con las noticias, con el aspecto geopolítico, con lo que está pasando económicamente hablando en el mundo, vamos a irnos hasta el Banco Central Europeo, donde no se lo pierdan. También dejan hablar a Josep Borrell. El alto representante de Exteriores de la Unión Europea, pues unas veces está ahí, otras en la ONU, otras en la OTAN, no lo sé. Ahora le toca estar en el Banco Central Europeo. ¿A cuento de qué? Pues vamos a verlo y se lo contamos. Vámonos hasta allí. Ven las consecuencias de la guerra de Ucrania, a quién atribuyen responsabilidades. Todo eso forma un complejo mosaico que hay que estudiar bien, y cada país y cada región del mundo tiene su propia dinámica geopolítica. Yo esta noche volaré a Colombia, donde voy a pasar unos cuantos días discutiendo con nuestros amigos latinoamericanos, entre otras cosas, cómo la guerra les impacta, cómo analizan sus causas y consecuencias, cómo contrarrestar la narrativa rusa y cómo construir coaliciones. No pedimos a nadie que esté a nuestro lado, pero sí pedimos que estén del lado de la Carta de las Naciones Unidas, que es lo que está siendo atacado en Rusia, por Rusia. Y todo eso dibuja, entiéndame bien, mi objetivo, mi ambición es tratar de abordar la política común de la exterior de la Unión Europea más allá de la crisis cotidiana, más allá de la urgencia del momento. Hacer una estrategia de medio plazo que nos permita relacionarnos con el resto del mundo de una forma consecuente con nuestros intereses y valores, pero sin tener que apagar el fuego que se acaba de encender. Ya sé que la crisis de cada día nos seguirá ocupando, pero hay que ir más allá de eso. Thank you. And since you mentioned your trip to Colombia, you have to catch the plane, so we take only one last question, a short one, please, if possible, because we really have to run. Bueno, terminamos de escuchar a Josep Borrell, prácticamente está con esa ronda de preguntas, vamos a volver hasta allí enseguida. Es el Consejo de la Unión Europea, no el Banco Central Europeo, me decían por ahí. Ya no se extrañaba, pero claro, como cualquier puerta la abre, bien pudiera ser que el bueno de Borrell estuviera hablando en el Banco Central Europeo. Ahí, e incluso un día en el Politburo en China, no habría problema tampoco, donde a él le viniera bien. Vamos a volver con el propio Borrell, hablando de la situación en Ucrania, y enseguida les comentamos varias últimas horas. Entre otras muchas, estaba hablando de la política común y del propio euro, por cierto, pero entre otras muchas, el rublo digital que va a lanzar Rusia. Pero esto será en unos segundos. Vamos hasta allí, escuchamos a Josep Borrell, alto comisionado de Exteriores de la Unión Europea. O puede expresarse de una manera equívoca, o puede no voy a entrar en ese asunto. Esto es un tema del Ministerio de Exteriores chino. Yo lo que quería saber era cuál era la posición oficial. Esta ha sido aclarada, y como era de esperar, no era poner en cuestión la soberanía de las exrepúblicas soviéticas. Creo que China no pone en cuestión la soberanía de las exrepúblicas soviéticas, sean estas en el Báltico o en Asia Central o en el Cáucaso. Puede haber otros problemas, pero yo creo que este incidente, debidamente clarificado, ha servido para eso. Okay, so that concludes the press conference. Thank you everyone for making the trouble to come to Luxembourg, and see you next month in Brussels at the FAC. Bueno, termina esa rueda de prensa de Josep Borrell. Insistimos desde el Consejo de la Comisión Europea, hablando entre otras muchas cosas sobre lo que está ocurriendo entre Rusia el conflicto entre Rusia y Ucrania, en esa guerra que desde hace más de año y medio nos lleva a Ucrania. Por cierto, y hablando de Rusia específicamente, el Banco Central ha asegurado hace apenas unas horas que va a poner el rublo digital a finales de año en circulación, en este mismo 2023. El ministro de Finanzas de Rusia ha calificado ese rublo digital como instrumento absolutamente confiable y transparente. Concretamente ha dicho que con el rublo digital puedes rastrear todas las transacciones y ver hasta dónde ha ido el ministro. Claro, eso puede ser confiable y transparente o todo lo contrario. Depende de lo que uno quiera presentar, como comentábamos hace un momento con el euro digital en concreto. Pero efectivamente se pondrá en marcha, y esto es lo relevante, ese rublo digital para finales de 2023. Y una última cuestión, todavía mirando en clave geopolítica, a China, que va a obtener acceso a las redes del gobierno de Estados Unidos dentro de 5 años. Eso es lo que dice el Washington Post, que está citando documentos filtrados. En concreto,
dicen que el Ejército Popular de Liberación de China está trabajando para superar las defensas del Pentágono y otras redes del gobierno. Está ahora Estados Unidos en esta línea en la que habla, y viene haciéndolo en los últimos tiempos, de los ciberataques que puede realizar China, de incluso ataques a estaciones satelitales para, bueno, mellar la capacidad de Estados Unidos y evidentemente la capacidad de supervisión de Estados Unidos y del viejo continente de Europa en los satélites que competan, pero dice que podría burlar su ciberseguridad, que China podría acceder incluso a redes del gobierno y del Ministerio de Defensa durante los próximos 5 años. Con todo y con eso, vamos a mirar también al resto de noticias del día, que a estas horas, bueno, con Javier del Valle, con Marta Vilar, con Sergio Fernández, Fernando Latienda, con todos ellos, a estas horas, bueno, pasan por distintos puntos. Aquí los tienen a todos. Lo primero, Javier del Valle, récord en los cortos, es decir, en las posiciones bajistas, mirando al mercado de los bonos de Estados Unidos, estarían apostando por mayores tipos de interés. Eso es lo que refleja ahora mismo el mercado de bonos estadounidense. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Efectivamente, las posiciones se han anunciado hoy, pero es a 18 de abril la fecha de posiciones en contratos abiertos en corto, que asciende a la suma de 1,29 millones. Es el récord de cortos abiertos en los bonos estadounidenses a 10 años, que son el bono de mayor referencia y más líquido normalmente del Tesoro en Estados Unidos, y están cortos en el bono. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona se pone corto en un bono, en el precio de un bono, está especulando a que el precio del bono va a bajar. Y para que el precio del bono baje, los intereses deben subir. Intereses y precio están inversamente correlacionados. A medida que los intereses vuelvan a incrementar, el precio de los bonos debería ir otra vez a la baja, como pasó en 2022, y por eso el mercado de bonos también sufrió esa correlación con la renta variable y ambos se vieron muy castigados debido a una inflación bastante alta que hizo que ambos activos correlacionasen cuando no es lo habitual. Lo habitual en la última década ha sido esa descorrelación de activos que ha permitido que carteras como la tradicional 60-40 se comportasen tan bien, porque mientras uno caía el otro te cubría y viceversa. Bueno, pues ¿por qué pueden hacer esta posición en corto de los grandes fondos de cobertura, de los grandes hedge funds? Ya veíamos la semana pasada que había récord de contratos en corto abiertos en los futuros del S&P 500, apostando a que los futuros iban a caer. Bueno, pues ahora están apostando a que los bonos también caerán, que tanto acciones como bonos van a caer debido a un aumento, por supuesto, de los intereses en el tramo largo de la curva, porque si miramos el 10 años no está tan ligado a las políticas de la Fed. La Fed, sobre todo, puede más o menos mover los tramos a corto plazo, en la parte de la curva de lo que va hasta el 2 años hasta un mes. Ese tramo corto es donde la Fed tiene mayor influencia. De hecho, el 2 años suele cotizar a 40 puntos básicos de lo que hacen los tipos de interés que marca la Reserva Federal. ¿Qué ocurre? Que si el 10 años los grandes gestores están apostando a que el interés va a incrementar, es debido a otros factores, como puede ser, por ejemplo, la inflación y el crecimiento. Lo primero, estarían apostando a que no hay recesión, porque en una recesión los tipos de la parte larga de la curva caen fuertemente, descontando que habrá menor crecimiento futuro y por ende menor inflación, mientras que si están apostando a que un interés va a incrementar en la parte larga en el 10 años, están incrementando sus apuestas a mayor inflación, pero también un crecimiento nominal que se mantenga en la tendencia, que sea más fuerte de lo que está descontándose ahora mismo, y un trabajo de la Fed que por supuesto no habría terminado, porque si la expectativa de inflación vuelve a incrementar y el crecimiento nominal se espera más alto, también la Fed tendrá mucho más trabajo por delante. José. Bueno, pues todo esto al respecto del mercado y efectivamente con ese aviso de recesión, incluso ya mirando a los bonos, la preocupación empieza a estar ahí y lo advierten también desde JP Morgan, por ejemplo, y vienen diciéndolo los últimos días. Lerian, por ejemplo, también ha dicho que es raro el comportamiento de parte de la renta fija y que debería de tenernos preocupados. Con todo esto y todavía mirando al mercado, Fernando Latienda, Credit Suisse, protagonista, admite que los depósitos han sufrido una fuga masiva de casi 70.000 millones de euros en el primer trimestre. Y eso que la entidad fusionada con UBS, en teoría, sigue dando grandes beneficios. ¿Cómo es posible, Fernando, que se conjugue todo esto?
¿Por qué Credit Suisse tiene beneficios récord en el primer trimestre del año? Hasta 12.600 millones de euros frente a unas pérdidas de 7.300 millones de un año antes si todo el mundo decidió o ha decidido abandonar el barco. Puede que parezca un prodigio o fruto de la ingeniería financiera, pero el truco ha sido bastante sencillo. Dejar en la estacada a todos los bonistas, incluidos los tenedores de los bonos AT1, cuyo valor ha quedado reducido a cero y que sumaban en total más de 15.000 millones de euros. O dicho de otra forma, si hubiese devuelto ese dinero a los bonistas, no habría ganado dinero, pero sus accionistas tampoco. Una orden que ha llevado, por cierto, a numerosos bonistas a interponer denuncias contra las autoridades suizas por las pérdidas sufridas o a anunciar su intención de hacerlo tanto dentro como fuera del país helvético. Según los datos que ha proporcionado hoy lunes, Credit Suisse, adquirido por su rival UBS, sufrió una fuga masiva de depósitos en el primer trimestre que alcanzó los 68.300 millones de euros. Esa fuga de depósitos se concentró además en los días de mayor pánico y caídas en las bolsas y fue especialmente aguda en los días anteriores y posteriores al anuncio de fusión con UBS el domingo 19 de marzo. Según se ha sabido hoy, el banco llegó incluso a ofrecer depósitos con una remuneración por encima del 6% a algunos clientes asiáticos para intentar taponar la sangría, pero ni así consiguió evitar que los depositantes abandonaran la entidad ante el miedo de quiebra del banco. Puede ser que hayamos asistido a los últimos resultados trimestrales de Credit Suisse. Bueno, puede ser, no, casi seguro. Hemos asistido a esos últimos resultados. Gracias, Fernando. Todavía mirando dentro de esas noticias del día, con Javier del Valle, con Sergio Fernández, con Marta Vilar, y por seguir en esa índole que tiene que ver con el mercado, antes de trasladarnos a lo puramente geopolítico, hablábamos de Credit Suisse, hemos hablado y mucho también del euro digital, del rublo digital que saldrá adelante y que verá la luz este mismo 2023 hacia finales, pero ojo porque las criptodivisas vuelven a ser protagonistas. Sergio Fernández, el principal asesor de comunicación de Joe Biden, tiene $150.000 en criptos y ojo, un fortísimo conflicto de intereses. Muy buenas, José. Pues te voy a traer la que para mí es la noticia del mundo cripto en el día de hoy. Es que hay contradicciones en la Casa Blanca y sobre todo en Estados Unidos. La semana pasada vinimos contando todas las represalias que hay por parte de la SEC a la industria cripto, con Gary Gensler a la cabeza, y hoy hemos conocido que el principal asesor de comunicación de Joe Biden, ojo a estas cantidades, tiene entre $50.000 y $100.000 en Bitcoin, no está nada mal, y entre $15.000 y $50.000 en Ethereum, lo que vienen a ser unos $150.000 en criptomonedas. Todo esto está provocando desde luego una gran catarsis dentro de la administración de Joe Biden, que le ha prohibido, ojo, que tenga relación con cualquier tipo de empresa de criptomonedas o de tecnología por un conflicto de intereses, pues bueno, pues que viene a ser obvio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha prohibido que tenga cualquier tipo de relación, aunque eso sí, le va a permitir asesorar sobre la legislación de criptomonedas. Otra contradicción más. A Ben LaVault, en este caso el asesor de comunicación de Biden, se le va a prohibir participar en asuntos legales, investigaciones o contratos relacionados con criptodivisas o empresas tecnológicas con las que ha tenido relación anteriormente. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, uno de los exchanges descentralizados más importantes, como puede ser el caso de Uniswap. También ha tenido vínculos con Coinbase, con Meta Platforms, con Shopify, un montón de empresas tecnológicas y sobre todo empresas relacionadas con criptomonedas que entran en un conflicto de intereses que es bastante obvio, al mismo tiempo que de alguna forma demuestra la contradicción que están viviendo en Estados Unidos, ya no solo con la industria cripto, sino en este caso con la administración Biden, que quiere regular las criptomonedas y que al mismo tiempo prohíbe a su principal asesor que tenga relaciones con ellas. Bueno, desde luego una historia que no va a dejar a nadie indiferente y que espero que te haya gustado. Sí, curiosa cuando menos, Sergio, efectivamente. Javier del Valle, volviendo contigo, otra de las noticias que hay que saber a estas horas del día pasa por Louis Vuitton, que se ha convertido en una de las mayores empresas por capitalización del mundo. ¿En qué punto está exactamente y cómo están reaccionando también las acciones, cómo han reaccionado en la jornada de hoy? Efectivamente, José, LVMH la semana anterior contábamos que entraba en el top 10 de las mayores compañías del mundo, donde casi todos son estadounidenses, excepto Saudi Aramco, y todo grandes tecnológicas. Bueno, pues el lujo se integra en ese top 10 de acciones por mayor capitalización del mundo y, de hecho, hoy consigue otro récord, que es batir un hito histórico para las acciones europeas. Es la primera compañía en llegar a los 500.000 millones de dólares de capitalización bursátil. ¿Y todo esto gracias a qué? Al impulso de China, del consumidor chino de alto lujo
que vuelve a salir al mercado. Recordemos que China ha estado encerrada durante varios años por el COVID y las familias han ido acumulando muchísimo ahorro. Son una de las claves que hemos tocado en el cierre Wall Street durante todo el final del año 2022 y principios de 2023. Enseñábamos hasta gráficos de cuál era el ahorro familiar acumulado en cuanto en relación al PIB en China y que se estaba acumulando mucho dinero. Unías una política expansiva de los bancos, del Banco Central y unas familias que no gastaban dinero, pues los ahorros se iban acumulando. Y al final el consumidor chino es un consumidor que le gusta mucho el lujo. Y ahora con la reapertura todo eso se está notando. LVMH publicó sus cuentas y el propio director financiero destacó el buen comportamiento que estaban notando principalmente en China. Y decían, todo esto tiene que seguir durante los próximos 2 años. De hecho, se espera que va a llevar al menos esos 2 años en volver al nivel prepandemia el consumo de lujo por parte de los consumidores chinos. Eso lo informa Jonathan Siboni, fundador y director ejecutivo de la firma de inteligencia de datos Luxury Insight con sede en París. Dice, continuará acelerándose, hay potencial para que este colosal mercado crezca aún más, refiriéndose tanto a LVMH como a Hermès, que ambas reportaron muy buenos resultados y están haciendo que el CAC 40 esté en los niveles en los que está, con ese comportamiento tan bueno durante todo el inicio de 2023. José, el lujo impulsado por el consumidor chino. Bueno, pues hasta aquí esa parte bursátil, hasta aquí toda esa, bueno, esa parte económica. Enseguida volveremos a ello también, como no puede ser de otra manera, a lo largo del resto de esta noche y analizaremos los distintos valores. Por cerrar este bloque de noticias del día, hoy Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, ha presidido la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia en suelo neoyorquino, donde tiene su sede la ONU. Le preguntan a Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, qué le parece esto, claro, sobre todo cuando ellos mismos tienen lanzada una orden de detención contra el presidente de Rusia, bueno, que forma parte del gabinete, el propio Sergei Lavrov. Blinken, bueno, me molesta, dice Blinken, pero cumplimos las normas que hay con la propia ONU. Se afirmó el carácter exclusivamente pacífico de los programas militares de la OTAN, anunciando la indivisibilidad de la seguridad en la zona euroatlántica y la denominada zona Indo-Pacífica. Así que ahora la política de la OTAN, que es una organización de defensa, pues parece que está pasando a las orillas del Océano Pacífico. Con esto se socava la actitud asiacéntrica y se pretende crear una alianza militar, la alianza AUKUS, que ha incluido ahora a varios países de la ASEAN bajo la égida de los mecanismos de los Estados Unidos para intervenir en cuestiones de seguridad marítima. Esta alianza se ha creado para defender los intereses de... Well, I mean, he's in New York because Russia, it's now their turn to be the president of the National Security Council, and that's a process that we respect. As the host nation for the United Nations, we have to respect that. So that's what he's doing here. Again, we're going to, in the Security Council and elsewhere around the world, we're going to continue to look after our interests and the interests of the Ukrainian people. Bueno, pues hasta aquí la noticia del día con un John Kirby, no Anthony Blinken, John Kirby, excusándose acerca de lo que ocurre y explicando que bueno, les puede molestar más o menos, pero que de momento respetan que Lavrov efectivamente presida esa reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Por cierto, que el propio Lavrov a partir de las 9 de la noche estará ahí.